palabra. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio. Hemos estado estudiando acerca de la Torá, acerca de la instrucción, de la Biblia, de la palabra de Dios. Primero Dios, tal vez, bueno, este año creo que el nuevo año, cuando vamos a empezar a estudiar otra vez el libro de Génesis, va a ser más o menos en septiembre o octubre. Vamos a empezar otra vez de los primeros capítulos Génesis, a estudiar los primeros 5 libros, pero antes de eso, como les contaba, que el Eterno ha puesto en mi corazón de estudiar como que las bases, saber lo básico de la palabra de Dios, y uno de los temas que hemos estado viendo en estas últimas semanas es cómo interpretar la palabra de Dios, y para eso hay 4 niveles, son los 4 niveles de interpretación de la Torá. Hemos estado viendo de qué se trata cada uno de ellos. Saben que estudiar la Biblia es como agarrar algo con capas, como una cebolla, por así decir, que tiene una capa, de repente abajo hay otra capa y mira, hay muchas capas. Uno aprende algo, de repente mira ese otro verso y hay más ahí, y hay algo más profundo y más profundo. Miren que es algo tan maravilloso. Por eso es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Entonces, y para eso se requieren estos 4 niveles de interpretación. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Si alguien de aquí tal vez desea saber algo más sobre esto, pues me puede preguntar a mí, o yo le puedo mandar incluso las presentaciones que hemos estado usando en servicios anteriores para entender bien. ¿Por qué? Porque miren, aquí aparecen 4 palabras que hemos estado usando mucho: el Peshat, Remes, Drash, Sod, que son los 4 niveles. Ya los hemos visto uno por uno, qué significan, hemos visto ejemplos también. Y ahora miren que hay algo tan lindo acá que lo aprendí también hace un par de años. Miren, si uno agarra estos 4 niveles, el Peshat, Remes, Drash, Sod, que son los niveles, hemos visto literal, ir un poco más a fondo. El tercero ya es ir comparando con varios versos de la palabra de Dios. Y el último nivel, el Sod, que es ya algo más profundo, de ver los secretos, los misterios que están escondidos. Si agarramos, miren, las primeras letras, eso se llama acróstico. Si uno agarra yo me recuerdo que cuando uno está en la escuela, a veces lo ponen a hacer a uno un poema o algo, que uno escribe la palabra mamá, por ejemplo, y ahí uno dice M, escribe algo con M, algo con A, algo así. Eso es un acróstico, eso es lo que está acá. Si uno agarra la P de Peshat, la R de Remes, la D de Drash y la S de Sod, miren, estas palabras en hebreo se forman una palabra que se dice pardes o pardes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir paraíso, quiere decir jardín, también quiere decir fortaleza. Miren, por eso tan lindo estudiar la palabra de Dios en su idioma original, porque nos da ahí sí que muchas pistas, mucha sabiduría, de la que si lo dejamos solo en español no lo entenderíamos. Esto, por ejemplo, está todo basado en el idioma hebreo. Entonces se forma esta palabra pardes, que quiere decir paraíso, jardín, fortaleza. Entonces estos 4 niveles, ¿qué son? Decía un sabio, estos son como las llaves. ¿Para qué? Para entrar a nuestro paraíso, entrar a qué, al jardín, a la fortaleza, estar protegidos por Dios. Por eso son estos 4 niveles, nos dan a entender eso. Ya hemos visto en el libro de Génesis cómo se llamaba, donde Dios puso a Adán y a Eva, jardín del Edén, jardín, porque era un lugar precioso, un lugar donde no tenían falta ellos de nada. Entonces así es para nosotros acá. Dios dejó estas 4 llaves, estas 4 niveles de interpretación, para que usándolos, aprendiendo cómo usarlos y usándolos, vamos a hacer entonces un paraíso, un jardín, una fortaleza en nuestra vida, y que solo nos lo da la palabra de Dios. Miren tan lindo que es aprender esto. Vieran que ahora vamos a ver lo siguiente. Vieran que lo siguiente, la primera vez que lo vi me pareció algo, bueno, ¿qué querrá decir? Miren, vamos a agarrar aquí, solo agarramos 3 palabras. Voy a regresar a la anterior. Si se dan cuenta, aquí hay 4, están los 4 niveles, P, R, D y S, que son las iniciales. En este siguiente solo se agarran las 3 primeras, P, R y D. Y vieran que si uno en el hebreo agarra esas palabras, se forma la palabra pered, que quiere decir la palabra mula. Se oye algo fuerte, porque a veces en nuestro idioma pues se usa mucho esta palabra. ¿Para qué? Para como que maltratar a otra persona. Yo creo que muchos tal vez la hemos usado o la usamos algún tiempo. Si alguien no hace bien algo, ¿qué le dicen rápido? Es que vos como sos de, ahí está la palabra, ¿cómo sos de? Ustedes ya me entienden.
Así se usa mucho, pero muchas veces no entendemos bueno, mula es un animalito, vamos a entender por qué. Y quiero poner esto porque me bendice mucho, porque si se dan cuenta, la única palabra que falta es la S, de sod, de los secretos. Por eso le decía, este nivel de los secretos, dicen los sabios que es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque este es donde se aplica ya, cómo vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Son los misterios, los secretos que el Eterno ha dejado para sus hijos. Entonces dicen los sabios, bueno, si estudiamos la palabra y si no agarramos el sol, si no agarramos el secreto, ¿qué se forma? La palabra pered, que quiere decir mula. Ahora, ¿qué es una mula? Muchas veces pensamos, bueno, es ser un animal que es algo tontito o que no sabe hacer bien las cosas, pero si uno busca en el diccionario, si quieren pueden buscar ahí donde sea, ahora es tan fácil encontrar cualquier definición, y la definición ahí sí que más resumida es esta: una mula entonces es un producto, es un animal, un producto ¿de qué? De un burro con una yegua. Estos se llaman animales híbridos. ¿Por qué? Porque como que son mezclas de un animal con otro. ¿Qué es la mula entonces? Producto de un burro con una yegua. ¿Y por qué lo hacen? Dice que a veces se ponen más grandes los animales, que son más fuertes para trabajar, pero tienen una cualidad. ¿Y cuál es esa cualidad? Lo que vemos aquí abajo dice es estéril, es estéril. Entonces, bueno, vamos a aplicar eso ahora espiritualmente a lo que aprendimos. Si se recuerdan, tomando los tres, haciendo el acróstico, estudiando sin el sol, sin el conocimiento, sin los misterios, podemos llegar a ser aún así como estériles espiritualmente. Y esto lo habla mucho la palabra, de no llevar fruto. ¿Por qué? Porque si tomamos la Biblia, tomamos la palabra de Dios, bueno, el primer paso pues es leerla, aprender todos los libros, capítulos de su forma literal, como ya hemos visto, todos los niveles. Pero si solo eso se queda en un conocimiento, si solo se queda con nosotros intelectualmente y no lo llevamos a la práctica, ¿qué va a pasar? No vamos a ser productivos, no vamos a llevar hijos espirituales, y vamos a ser entonces como una mula, como un producto de este animal entre burro y una yegua que es estéril, y eso es lo que no queremos, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que no tenemos que ser estériles. ¿Por qué? Porque entonces si no aplicamos los misterios, los secretos, lo escondido que hay en la palabra, y como les decía, a veces uno dice, ¿qué será eso escondido? ¿Será algo que no voy a entender o qué? Pero déjenme decirles que no. Los misterios, como les decía, es lo más simple, lo que aplicamos en nuestra vida. Ya vimos con muchos ejemplos de los sacrificios, bueno, tantos ejemplos que podríamos poner de cómo podemos aplicar cada verso a nuestra vida personal. ¿Para qué entonces? Para dejar de ser estériles y que podamos llevar frutos, y frutos en abundancia. Bien dice, creo que Jesús lo dijo, donde dice, por sus frutos que los conoceréis. ¿Por qué se conoce a alguien? Por cómo es, por cómo actúa, por cómo me va a tratar cuando le voy a hablar. Entonces todo eso es parte de ¿qué? De los frutos que tenemos que dar, y por eso son importantes estos 4 niveles que podemos interpretar la palabra de Dios. Obviamente pues vamos a ir paso a paso, no es de un día aprender todo esto, no, es poco a poco. Creo que el Eterno va a ir abriendo nuestros ojos espirituales y dándonos sabiduría para entender y para dejar entonces de ser estériles y que podamos llevar mucho fruto. Voy a ver un verso acá que lo hemos visto muchas veces. Si me pones hasta Proverbios 25 verso 2, este es uno de mis versos favoritos en la Biblia. Miren lo que dice, gloria de Elohim es encubrir un asunto. ¿Qué asunto? Entonces este verso nos da la pista, la pauta de qué, de que hay asuntos que están encubiertos, que no están ahí sí que fáciles para verlos. Pero dice, pero honra de los reyes es escudriñar el asunto, dice esta versión. ¿Honra de qué? De los reyes. ¿Y quiénes son estos reyes? Bueno, somos nosotros. La palabra de Dios dice que somos hechos reyes y sacerdotes. ¿Qué es así que lo que tenemos que hacer entonces? Escudriñar su palabra, encontrar esos tesoros, esos misterios, esos tesoros que el Eterno ha dejado escondido ahí en su Torá, en la instrucción, en su palabra, y que van a venir a
pueda ser de bendición para mi vida. Honra de Elohim es encubrirlo y honra de nosotros es escudriñarlos y encontrar esos misterios para nuestra vida. Vieran que en Primera de Corintios me gustaron mucho estos 11 versos porque habla mucho acerca de los misterios. Miren, vamos a leerlos y se van a dar cuenta. Dice entonces Primera de Corintios capítulo 2 verso 6, dice: pero hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Sabiduría, dice, no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, los cuales perecen. Es una sabiduría más alta. Entonces el 7 dice: sino que hablamos de la sabiduría que está escondida en el Eterno. Miren, menciona la palabra escondida, la sabiduría oculta, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay otras versiones que dicen misterio, los misterios que han estado escondidos. Verso 8: la que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, dice, nunca hubieran clavado en el madero al amo de gloria. El verso 9: pero como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni corazón de hombre ha concebido, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Miren qué linda esta promesa. Verso 10: pero Elohim, dice, nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu, que dice, todo lo escudriña, aún las profundidades, ahí me confundí, aún las profundidades de Elohim. Eso es lo que escudriña el Espíritu. Para eso está el Espíritu Santo. No es nuestra guía que en estudiar la palabra, en que nosotros podamos entender todos estos misterios. Verso 11: porque ¿quién de los hombres, dice, conoce la mente del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce la mente de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no tenemos el Ruach HaKodesh, es el espíritu del mismo Eterno, no es espíritu de este mundo ni de alguien más, dice, sino el espíritu de Elohim, para que entendamos los dones que de Elohim nos son concedidos, de los cuales también hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, amoldando lo del Espíritu a lo del Espíritu. Pero el hombre natural, dice, no recibe las cosas que son del Espíritu. O sea, nuestra mente racional y muchas gentes igual son guiadas solo por la lógica, solo por lo que les dice, por así decirlo, la lógica de este mundo. Y así dice acá que no se reciben las cosas que son del Espíritu, porque dice, porque les son locura. Yo creo que muchos aquí les han dicho que a veces parecemos locos, que estamos como que muy fanáticos buscando de Dios, pero miren, este verso acá nos viene como que a respaldar. No importa que nos puedan llamar locos, que piensen que es locura, sabemos que es la verdad, que es la palabra del mismo Eterno. Dice, y no las puede entender porque se han de juzgar por el Espíritu. Pero el que vive en el Espíritu juzga todas las cosas, y él por nadie es juzgado, porque ¿quién conoce la mente del Eterno para que le pueda enseñar? Mas nosotros tenemos el pensamiento del Mesías. Aquí termina estos 11 versos. Si se dan cuenta, está hablando aquí, como les decía, misterio, de la palabra misterios. La palabra escondido aparece muchas veces en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también, y nos da a entender entonces que hay esta sabiduría que habla acá, que dice que solo el Espíritu nos la puede dar a entender, que no es con la lógica, no es como nosotros tal vez hemos pensado durante mucho tiempo, sino que solamente es por su Espíritu, el mismo Espíritu del Eterno, que está aquí ¿para qué? Para guiarnos. Es una manifestación del mismo Eterno que nos ayuda a nosotros en esta tierra para que podamos entender su palabra y que podamos entender los misterios que están escondidos en su palabra. Voy a continuar. Miren, bueno, ahora me voy a pasar aquí a otro tema.
acerca de las tablas que recibió Moisés, para terminar aquí de ver todos estos secretos, de ver lo que hay en la palabra de Dios. Miren qué dice acá, dice: las primeras tablas eran fáciles de entender, contenían todos los secretos. ¿Cuáles eran las primeras tablas? Todos sabemos la historia en el libro de Éxodo, cuando salieron los israelitas de Egipto. ¿Qué pasó? Llegó el momento cumbre, 50 días después llegaron al monte Sinaí, vino el Eterno mismo, bajó ahí, el cielo mismo bajó ahí en el monte Sinaí. Fue así que un acontecimiento único en la historia, y le dio las primeras tablas a Moisés. Todos sabemos, bueno, lo que pasó después. Solo vamos a ver los versos acá para que entiendan lo que quiero decirles. Éxodo 31, verso 18. Miren qué dicen: cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí. ¿Quién? Aquí está hablando de Dios, está hablando del Eterno. Dice: le dio 2 tablas del testimonio. O sea que el Eterno mismo, Él le dio esas tablas de piedra que estaban escritas por el dedo de Elohim. Imagínense para Moisés tener esas tablas ahí escritas mismos por el dedo de Dios. Imagínense, fue haber sido algo sobrenatural. Eso era la voluntad de Dios, lo que Él tenía que darle al pueblo. En el capítulo 32, verso 16 dice: las tablas eran, que dice, obra de Elohim. Lo escrito era escritura de Elohim. Mire, vuelve a repetir acá lo que vimos anteriormente. Dice: la cual estaba grabada en las tablas. Ahí estaba, dicen los sabios, ahí están todos los secretos. Estaba a una forma maravillosa que podríamos entender todo lo que el Eterno quería darle a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Vino Moisés después de 40 días de estar con Dios. Cuando iba descendiendo, de plano se desesperaron, se impacientaron. Sucedió lo del becerro de oro, que ha sido uno de los peores pecados que encontramos en la Biblia. Y total que Moisés vino, destruyó esas tablas, y después tuvo que pedirle perdón a Dios, que perdonara al pueblo para que no se consumieran todos. Y entonces vinieron las segundas tablas. Aquí vamos a verlo, las segundas tablas. Entonces estas segundas ya venían encriptadas. ¿Por qué? Porque ahora se necesita esfuerzo de nosotros. ¿Para qué? Para conocer sus secretos, para poder entenderlas. Si miramos en Éxodo capítulo 34, verso 4, dice: Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras. Si nos damos cuenta, la diferencia eran que las anteriores el Eterno mismo se las había dado. Estas segundas, después que pasaron muchos días en que Moisés rogó la misericordia por parte de Dios, sí lo logró, recibió la misericordia de él, y después Dios le dijo: bueno, sube, te voy a dar otra vez las tablas. Pero estas segundas tablas, si lo miramos, Moisés mismo fue que las tuvo que labrar. Dice: labró 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó temprano por la mañana, subió a la cumbre del monte Elohim como el Eterno le había mandado, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Bueno, y ahí se encontró otra vez con el Eterno, y le escribió otra vez en esa tabla con el mismo dedo del Eterno. Pero si miramos, a causa del pecado de Israel, como que entonces se perdieron la oportunidad de tener esas primeras tablas que traían ahí sí que toda la sabiduría que nosotros necesitamos conocer para poder vivir en este mundo. Y ahora lo que tenemos, por así decirlo, después del pecado, ya fue como que un poco más difícil, por así decirlo, de entenderlo. Y es por eso el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. ¿Para qué? Para entender su palabra, para buscar esos secretos que están ahí escondidos. Como vimos en las primeras presentaciones, tenemos que conocer estos 4 niveles de la palabra de Dios. Y el más importante, les vuelvo a decir, es este de los secretos, de los misterios, porque ahí es donde la Biblia, la Torá, habla de qué, de nuestra alma, habla de diferentes áreas que nosotros tenemos que ir corrigiendo en nuestro camino espiritual. Entonces, hasta aquí pues llegó el estudio de esta noche. Vamos a seguir viendo de hoy en 8 otros ejemplos más sobre qué, sobre este nivel de los secretos. ¿Y por qué les digo todo
todo esto? Porque primero Dios, como les decía, cuando ya empecemos a estudiar otra vez el libro de Génesis, los primeros capítulos, vamos a ver temas de qué, de los secretos, tal vez van a haber otros temas un poco más fáciles, pero ya nosotros al conocer estos 4 niveles, bueno, vamos a decir, aquí estamos en el nivel tal, aquí nos estamos yendo un poco más profundo, aquí, bueno, este ya es un secreto que está ahí escondidito, no está muy obvio, pero buscando más, escudriñando más, ahí está en la palabra de Dios. Y miren, por eso la palabra de Dios es tan maravillosa que siempre nos sorprende. Yo creo que todos los días de nuestra vida nos va a seguir sorprendiendo. No podemos decir, bueno, ya lo sé todo, no necesito saber nada más. No, la palabra de Dios es tan amplia que quiere el esfuerzo de todos nosotros, poniéndole todo el empeño para aprender más de Él. Y vamos a ver, así que todos los misterios, todas las promesas maravillosas que están para nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces les voy a rogar esta noche, por favor, que se pongan de pie. Vamos a terminar orando esta noche, vamos a terminar agradeciéndole a Él por estar vivos, por estar un día más acá buscando más de Él y por ahí sí que aprender más. Yo creo que cada vez que venimos a la iglesia aprendemos algo nuevo y cada día vamos dando como que otro paso más, otro pasito más para llegar ahí sí que a terminar lo que hemos venido a hacer aquí en esta tierra. Entonces vamos a terminar orando esta noche. Te agradecemos, Padre, bendito seas tú, eterno. Gracias te damos, Señor, porque nos has tenido, Señor, con tantas bendiciones este día. Gracias porque estamos vivos, gracias porque podemos respirar, gracias porque podemos venir a la iglesia, gracias porque podemos venir a aprender más de ti. Gracias, eterno, porque podemos, Señor, aprender más de lo que tú nos has dejado. Bendito seas tu, Padre, porque tú estás abriendo, Señor, nuestro entendimiento. Sabemos que son tiempos tal vez difíciles en el mundo, pero sabemos que nosotros acá venimos a resguardarnos, sabemos que tu palabra nos protege del mal, nos cuida, Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has puesto acá en esta ciudad, en este tiempo, Padre, porque así era tu voluntad. Y si estamos acá, ¿es para qué? Para aprender más de tu palabra. Sabemos que ahí en tu palabra vamos a encontrar, Dios mío, todas las respuestas a nuestras preguntas. Todo está escrito ahí, toda la historia pasada, presente, el futuro, todo lo encontramos en tu Torá, porque es tu misma mente, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender más tu palabra y que podamos usar estos 4 niveles de cómo interpretar la palabra de Dios, para que encontremos ahí lo que tú quieres decirnos a nuestras vidas. Sabemos que tú hablas de muchas maneras a nuestras vidas y una de ellas es a través de tu palabra. Ahí tú has dejado escrito lo que nosotros necesitamos para sobrevivir en este mundo. Nos has dejado escritos mandamientos, preceptos que son nuestra guía, que son nuestra luz, para no desviarnos y alejarnos, Señor, de la vida espiritual, de tu palabra, de tu camino en el cual estamos nosotros. Te agradecemos, Padre, esta noche. Gracias te damos, eterno, y te pedimos, Señor, que así como la oración que hicimos hace 8 días, que tú abras nuestros ojos, como dice el Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas que hay en tu Torá. Abre mis ojos, Padre, para que pueda entender más, para que pueda ir más profundo en tu palabra y encontrar todos los secretos, todos esos tesoros maravillosos que tú has dejado ahí como escondidos. ¿Para qué? Para que yo pueda escudriñarlos. Y así como decía Proverbios 25:2, gloria de los reyes es escudriñar el asunto. Gloria, Señor, de nosotros es escudriñar tu palabra, ir más profundo y aprender más. Y al final nosotros, Padre, somos los beneficiados, porque tu palabra es vida, nos trae vida. Tus mandamientos son vida, son luz a nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Bendito seas, eterno, bendito seas, Padre. Gracias te damos, bendito seas tú por darnos tu instrucción, por dejarnos tu palabra. Gracias, eterno. Gracias, Padre. Yo creo que podemos terminar dándole un fuerte aplauso al eterno esta noche.